muy interesante porque se trata de no confundir. Cuando hablamos de prepararnos, hermano, no estamos usando la palabra prepararnos con una intencionalidad en referencia a que vamos a ganarnos algo haciendo cosas. Hablar de prepararse, hermano, no quiere decir, amén, que yo me vuelvo una persona, aleluya, que merece por el hecho de hacer algo. Hablar de prepararse, hermano, según el tema que estamos viendo, amén, tiene que ver, aleluya, con que nosotros podamos entender que necesitamos guardar de la propiedad que se nos ha transferido. Cuando hablamos de salvación, hermano, hablamos de algo que es de Dios y que nos transfirió por gracia y por misericordia. Y que ahora, hermano, nosotros, aleluya, como individuos creyentes, estamos, aleluya, en ese sentido de decir, soy salvo. ¿Por qué soy salvo? Porque obtuve algo. Dice la Biblia, aleluya, que el regalo de Dios es la vida eterna y la paga del pecado es la muerte. Pero hay una dádiva otorgada a aquel que cree. Entonces, cuando hablamos de prepararnos, hermano, estamos hablando, aleluya, de un sentido estricto, amén, de ser alguien que está vigilando, de ser alguien que está cuidando, de ser alguien que está trabajando en aquello que se le dio y que tiene que guardarlo, porque se le dio. Así que nosotros estamos, hermano, queriendo entender que nuestro Señor nos otorgó un regalo, pero que ese regalo, hermano, aleluya, es un regalo que incluye gracia, misericordia, que incluye su bondad, que incluye su favor y incluye muchas cosas que de Dios provienen, pero cuando eso es adquirido, en automático el hombre también recibe limpieza, recibe nuevamente su dignidad, recibe honra. El ser humano es, hermano, por ponerle un nombre, es coronado, dice la Biblia, de favores de parte de Dios. Así que alguien, hermano, que entra, aleluya, en esta gracia, alguien que recibe ese regalo, necesita prepararse. Porque necesita también, hermano, entregar cuentas de lo que se le ha dado. Y tenemos varias parábolas que hablan acerca de que viene el Señor y pide cuentas acerca de lo que se les dio. Y en ese sentido, nosotros tenemos que ver y decir, me estoy preparando para entregar buenas cuentas. Soy alguien, aleluya, que podría, amén, entregar buenas cuentas. Hace muchos años estaba yo capacitando a una persona para que se quedara en el lugar que yo tenía en la empresa para la cual trabajaba. Así que esta persona, hermano, aleluya, llegó a la empresa con la promesa de tomar un puesto y lo único que él tenía que hacer era prepararse para que en 3 meses yo me fuera de ahí y él se quedara a cargo. Así que tuve una experiencia rara, hermano, porque la primera persona con la que traté tenía algo raro. Yo salía de la empresa y le dejaba dicho a esta persona, ¿sabes? Se va a hacer esto y esto y esto, 1, 2, 3, A, B, C, D. Y yo me salía, hermano, y cuando regresaba no veía que eso estuviera hecho. Y entonces yo le preguntaba a los que ya trabajaban conmigo y le decía, ¿por qué no se hizo esto? Me dijo, es que él dijo que no. O sea, la persona que iba a tomar mi lugar, que todavía no tenía mi lugar, que estaba en capacitación, por llamarlo así, ya tomaba decisiones por encima de mí, que era su jefe. Así que eso lo hizo 2 o 3 veces, hermano, con continuidad y lo despedimos. Bueno, lo despedí. Después llegó otra persona, igual con la misma promesa de quedarse ahí, chalala. Lo único que tenía que hacer él es prepararse durante 3 meses para estar listo y tomar el lugar. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Que un sábado llega una persona por su auto y entonces el auto no estaba. Y entonces yo pregunto, ¿dónde está el auto?
Y me dicen, es que fulano, el que se estaba capacitando, se lo llevó. ¿Cómo que se lo llevó? Se lo llevó. Ok. Le dijimos al cliente que habían salido a probar su auto. El problema es que media hora, una hora, hora y media, ya la persona ya se imaginan cómo debe de estar. Y por ahí de las 2 horas, hermano, aparece alguien ahí y nos dice, es que la persona chocó. Bueno, lo tuve que despedir. Llegó otra persona, mismas condiciones, tienes que capacitarte, vas a recibir un puesto. Otro sábado. Estoy hablando que esos son periodos de 3 meses, o sea, eso no ocurrió ni en 3 meses. Se vuelve a desaparecer un carro. Media hora, 40 minutos, como hay de la hora, llega alguien corriendo. ¿Cuál? Se lo había llevado la persona. Atropelló a una señora. Todo esto que yo te hablo, hermano, fueron problemas. Entonces, yo me preguntaba, me jalaba los pelos y oraba y decía yo, pues ¿a qué parte no entienden? Han trabajado menos que los que están aquí. Han estado menos tiempo en la empresa que todos los que están aquí. Van a ganar mucho más que los que están aquí. Van a tener un cargo. O sea, yo me decía, caray, y decía, ¿por qué hacen eso? Hermano, es que prepararse no tiene que ver con hacer lo que yo quiero. Prepararme no tiene que ver con mi idea. Para ellos prepararse significaba que tenían que seguir al pie de la letra procesos que estaban establecidos y tenían que seguir las órdenes que se les daban para que ellos supieran qué iban a hacer en un futuro con las personas. Pero ellos, hermano, cambiaron la palabra de prepararse para decirse yo mando, para decirse yo soy el jefe, para decirse ya soy yo. Todavía no eran. Entonces, cuando en la iglesia hablamos de prepararnos, hermano, aún no estamos donde tenemos que estar. Aún, hermano, Dios no nos ha entregado la corona de la vida, nos ha dado la salvación, nos ha dado su bondad y su misericordia, pero el camino, hermano, es estrecho y angosto y difícil de andar, o el camino puede estar siendo muy ancho y muy fácil de andar. La perspectiva de tus decisiones al final pueden traer muerte. Entonces, es interesante, hermano, entender si me estoy preparando o qué estoy haciendo en mi vida con el cristianismo. ¿Qué está pasando en mi vida a través de la palabra de Dios, de su Espíritu Santo y de yo ser, aleluya, un cristiano, un seguidor de Cristo? Así que con estos ejemplos quiero darte a entender, hermano, que tú y yo tenemos prometido de parte de Dios, pero si nosotros nos salimos de este redil, entonces es como renunciar a aquello prometido. ¿Por qué tuvimos que correr a las personas, hermano? Porque se salieron de la línea a la cual no pertenecían. ¿Por qué no pudimos darles el sueldo prometido y el trabajo prometido? Porque ellos hicieron cosas, hermano, aleluya, que iban en contra de lo que finalmente iban a terminar haciendo. Sin autoridad haces eso. Imagínate qué podríamos hacer con autoridad. ¿Entiende? El libro de Lucas 12, estamos hablando de prepararnos para Lucas capítulo 12, preparándonos para aquel día, para las bodas, preparándonos para mirar, para estar ahí, para ser parte. Lucas 12, versículo 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo
les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. El siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque, escuche bien esto, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más, con acento de cantidad, más se le pedirá. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias, muchas gracias, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y ninguno de nosotros puede entender su palabra si no es por medio de su Espíritu Santo, Señor. Por tanto, le ruego en Cristo Jesús, su Hijo amado, que hoy sea su Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas, Señor, y que sea su Espíritu el que nos haga entender y discernir, Señor. Que hoy su palabra, Señor, aleluya, no solamente conste de lo que hable mi boca, Señor, sino de lo que su Espíritu Santo puede hacer en nosotros, porque eso es eternidad. Reciba la gloria, la honra y la alabanza, y confiamos con plenitud, mi Dios, que hoy su Espíritu Santo hablará a nosotros. Gracias, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Cristo acaba de hablar, acaba de darles una parábola acerca de un siervo fiel, de alguien que se mantiene, de alguien que está ahí, que espera que venga su Señor, que está trabajando, hermano, que hace todo puntualmente, que se siente en humildad, el siervo inútil, y que hace todo primero para su Señor y después para él. Así que después de que oyen, hermano, las características y oyen la perfección, aleluya, de un siervo que espera a su Señor, Pedro pregunta y dice, esto es para nosotros, esto es para todos, esto para quién es. Y entonces Cristo responde, hermano, con otra parábola diciendo, sabes, si hay alguien que dice, si mi Señor tarda en venir, y dice, ¿por qué debería de prepararme? ¿Por qué debería de hacer esto y el otro? Sino comienza a hacer lo contrario, y el Señor saca la figura del maltrato, saca la figura, hermano, entonces del orgullo, saca la figura, hermano, de la prepotencia y todo lo que podamos acumularle a alguien, aleluya, que se aprovecha de su inferior. Dice, y este hombre pensando que tarda su Señor, pensando que no lo va a agarrar con las manos en la masa, pensando, aleluya, que falta tiempo, dice, este siervo, aleluya, va a recibir una condenación. Ahora, aquí lo glorioso, hermano, de este pasaje es que la condenación, hermano, aleluya, de alguna manera se está midiendo, amén, en dos factores. El primer factor es, si conoces y se te ha dado algo más que a otros, entonces por condición se te pedirá más cuentas, se te pedirán más cosas, tú tendrás que entregar más cuentas. Es decir, hermano, todo aquel que presume de salvación tendría que estar entendido que ha recibido el regalo más grande que su Señor podría haberle dado, y por ende tiene la condición, hermano, de entregar más cuentas, tiene la condición, hermano, aleluya, de que se le demande más. Las personas creemos que la demanda comienza, aleluya, porque yo sirvo. Eso es errado, eso es un pensamiento torcido. Todo aquel que ha recibido la salvación ya está en la condicionante, hermano, aleluya, a que nosotros podamos pedirle cuentas.
El problema es que nosotros creemos que la preparación no tiene que ver con eso. Cuando el Señor está hablando acerca de alguien que se ha movido, hermano, aleluya, por la lateral, que no quiere ir en el camino estrecho y angosto, alguien, hermano, aleluya, que no alcanza a mirar que su comportamiento es necesario por causa de lo que se le ha dado. ¿Quién se lo ha dado? Iglesia, no, que te salvó. El problema es, hermano, y lo explicaba yo en la predicación pasada, que algunos de nosotros, amén, no estamos en la intención, amén, de entrar en obediencia, que preferimos un sacrificio por ahí de repente, pero no obedecer cuando Dios se complace más de la obediencia que del sacrificio. Así que cuando nosotros miramos, hermano, lo que Cristo está diciendo, aleluya, tenemos que entender por qué Él habla de esto, por qué dice, en verdad os digo, estoy leyendo, aleluya, el versículo 44, que le pondrá sobre todos sus bienes. Escuche bien. El Señor no escatima. El Señor no da salvación a medias. El Señor, hermano, no hace pequeñas cosas. El Señor, hermano, está pensando, aleluya, en que puedas tener todo lo necesario para que tú, aleluya, puedas comportarte como debes comportarte según lo que has apreciado y concebido de la salvación. Porque el problema es, dice, si mi siervo pensare, si mi siervo tuviere la idea, si él dijera, no es así, si él dijera, es como yo digo, si él empezara, hermano, aleluya, a hacer su propia numerología bíblica y dijera, no estamos a tiempo, dice, bueno, él no sabe ni la hora, ni el día, ni el momento, y el Señor vendrá. Así que el Señor, hermano, habla y dice aquí, aleluya, dice que si no se preparó, ¿por qué tenía que haberse preparado él? Porque a él se le dio. Si tú has recibido la salvación, tú debes de prepararte. Si tú dices, los pecados me fueron perdonados, tú debes de prepararte. Si tú dices, Cristo Jesús es mi Señor, tú debes de prepararte. Si tú alcanzas a mirar, hermano, que Dios, aleluya, mandó a su Hijo y murió por ti en la cruz para pagar, entonces tú tienes que prepararte. Porque Él, hermano, te pone en un lugar importante. Y para eso, hermano, tenemos que entender algo. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, nos dice que el enemigo, nos dice, hermano, aleluya, que el ladrón ha venido para hurtar. El ladrón viene a algo, viene a hurtar. Entonces, cuando nosotros recibimos un encargo de Dios, cuando nosotros somos confiables a los ojos de Dios y se nos da algo, hermano, el enemigo va inmediatamente a empezar a trazar, hermano, la estrategia, va a empezar a trazar, aleluya, la forma en la que pueda él hurtar lo que se te ha dado. Y tú y yo tenemos que ver el peligro del pensamiento y comenzando a pensar. ¿Dónde comenzó todo? En un pensamiento. ¿Cuántos de aquí hemos creído que nuestro pensamiento es diabólico? O que el pensamiento nos quiere llevar al infierno. Hermano, todos decimos, fue un pensamiento. No, el problema del pensamiento, hermano, es que necesariamente, dice, escribió un hombre, dice, se convierte en la semilla de la acción. Entonces, cuando tú y yo, hermano, no cuidamos eso, el diablo, hermano, que anda buscando hurtar lo que se nos dio, que anda buscando robar lo que nos entregaron, que está buscando, hermano, robarte lo más precioso que tú tienes en esta vida. Pero no hemos estado concibiendo que nuestra vida está en una pelea, está en una lucha y que tenemos un enemigo, que no estamos peleando contra nuestra sombra, hermano.
Que hay una lucha, porque sabes, hermano, más se te va a pedir, más se te va a demandar. Y sabes, tú y yo lo que queremos es que menos se nos demande y que menos se nos pida. La iglesia, hermano, empieza a caer en una condición. La iglesia moderna tiene la condición, hermano, de ya no vivir bajo autoridad, de creer que esos estándares, hermano, quedaron atrás, que eso es antiguo, que es algo que Dios ya renovó, que hizo una legislación a la ley de la autoridad y que por ende ya no está permitido entregar cuentas, ya no está permitido vivir bajo autoridad, ya no está permitido sujetarse. Todo comienza en el pensamiento y el diablo no necesita hacer más que ponerte el hecho, escúcheme bien, solamente el hecho de pensar. ¿Por qué? ¿Qué cuentas le vas a entregar a tu Señor con el pensamiento de por qué? ¿A dónde va a caer el discípulo, hombre o mujer, aleluya, que haya sido hurtado y no se haya dado cuenta? ¿Quién de nosotros está preparándose, hermano, aleluya, para obrar en contra de aquel hermano que busca robarle? Porque mira, el ladrón, según lo especifica la Biblia, ha copiado al Señor Jesucristo en su venida. Es decir, no te avisa cuándo va a ir a robarte, no te avisa a qué horas va a ir, porque dice la Biblia, si tú supieras a qué horas llega el ladrón, si tú supieras a qué horas vendría a robar, entonces tú trazarías una estrategia y lo confrontarías. Pero el ladrón, hermano, viene a la hora que no esperas y el día que menos te lo esperas. Así que si tú y yo no empezamos a entender por qué la preparación, entonces el ladrón, hermano, puede venir cualquier día, puede venir a cualquier hora, porque con el pensamiento de no tengo que entregar cuentas, con el pensamiento de no tengo por qué hacerlo yo, con ese pensamiento el diablo tiene una gran puerta, hermano, abierta para entrar en la vida de la iglesia. En el libro, hermano, aleluya, de Primera de Pedro, capítulo 5, ¿está aquí? Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cualquier persona que tiene un problema cree que el diablo se está encargando solamente de él. El diablo se está encargando de la iglesia. El diablo, hermano, está buscando, aleluya, hacer algo contra la iglesia. Está tomando, hermano, la figura de un devorador. Un devorador, hermano, en la selva es alguien sigiloso, es alguien que no se anuncia, es alguien, hermano, que para tener el 100%, hermano, de éxito en la casa, aleluya, va a tener que usar el factor sorpresa. ¿Estás aquí? Porque muchas veces el cazador, hermano, el león, por decirlo en alguna imagen, no va a ser más fuerte que al que va a cazar. Pero tiene la estrategia correcta y va a usar el momento de sorpresa y va a ser sigiloso y va, hermano, a atacar de la forma correcta con tal de darle menos oportunidad a la presa que se defienda. Así que cuando el pensamiento de nosotros, hermano, aleluya, se siembra de esa manera, en la ligereza, se siembra en la forma, hermano, en la que no importa, el diablo, aleluya, que está buscando a quien devorar, haya una presa rápida, fácil, haya una presa, hermano, aleluya, que puede devorar rápidamente porque ya la mente le ha sido cedida.
y poner más pensamientos que empeoren la situación del cristiano es muy fácil estando adentro. Aquí. Y sabes, tú y yo, hermano, cuando hablamos de prepararnos, no estamos mirando nuestra condición de guerreros, de personas que estamos batallando contra pensamientos literalmente inicuos, ofensivos a nuestro Dios. Pensare, dijo aquel, que pensamiento, hermano, muchas veces en este sentido no tiene nada de inocencia. Y quizá tú y yo lo tomemos a la ligera, pero el diablo no lo toma a la ligera. Hermano, venía de andar por el mundo. Escúchame, venía de andar por el mundo, pero él tenía puestos sus ojos en Job. ¿Qué pensó Satanás? Y se lo dijo a Dios, hermano. Se lo expresó. Él está así. Él es así porque tú le has cercado, porque tú lo has bendecido, porque tú le has dado todo. Hermano, cuando yo veo las palabras de Satanás, le digo, ay Señor, no sea que vaya yo a ser el próximo y el diablo le diga, le diste todo, y el diablo le diga, la has cercado de todo, y mira la que bien está, y mira lo que bien. El diablo, hermano, usó algo bueno, pensando que eso iba a hacer que el hombre pensara y dijera, voy a maldecir a mi Dios y me voy a morir, como pensó su esposa. No, hermano. Diablo se halló con un contrincante digno de defender lo que el Señor le había dado. Digno, hermano, aleluya, de enfrentar al oso o al león, cualquiera que fuera, con tal de entregarle buenas cuentas a su padre. Así que mientras tú y yo, hermano, aleluya, llegamos al día en que Él viene, tú y yo tenemos hoy una condición. Se nos pedirán cuentas más de lo debido según nuestro pensamiento, más de lo que creemos que teníamos que entregar según nuestro pensamiento, porque tú y yo hemos minimizado la salvación. Ese fue el problema. ¿Por qué yo hacer esto? ¿Por qué yo hacer más? ¿Por qué yo negarme al otro? Porque tienes un enemigo como león rugiente, porque tienes un enemigo que está buscando hurtar, porque tienes que entender que no estás caminando nada más tú y tus fuerzas y tu ángel de la guarda, no, que estás caminando hacia la vida eterna donde es difícil de andar y que hay un enemigo, hermano. Y tú dirías, ¿cómo puede haber un enemigo? ¿Cómo hubo una serpiente en el Edén? Hermano, el diablo no se espanta con vernos sentados aquí. El diablo, hermano, no se asombra con vernos solamente fieles. Se atrevió. Satanás, escúchame bien, hermano, y créalo en tu mente, pues no nada más créelo, ve la figura. Se atrevió a ir y tentar al mismo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Rey de Reyes, Príncipe de paz, al ungido, el Cristo, el Maestro. No le importó. Esas son las palabras. No le importó que fuera Cristo. ¿Le va a importar que sea yo, Edgar David Velasco Martínez? No le va a importar. Así que tú y yo tenemos que entender, hermano, que si no entramos literalmente y verdaderamente en una preparación, entonces, hermano, podría venir el Señor y el día que nos exija más y el día que nos pida más, seremos solamente, hermano, aleluya, un cristiano, aleluya, de juguete. Sentimental y emocional, nada maduro, nadie que haya desarrollado fe, solamente emocional. Ay, es que a mí me hacen feo, ay, es que no sé qué, ay, es que el otro no sé cuándo. Usted tiene que preocuparse por lo que se le dio a usted, porque es a usted a quien se le pedirán cuentas y cada uno, uno por uno, estaremos ahí. Así que entendiendo que alguien desde el pensamiento, hermano, ya puede errar, aleluya, siendo aprovechado el pensamiento, porque el diablo, hermano, aleluya, puede sucumbir la fe de una persona desde la mente. Es ahí donde entra que tú y yo tenemos que prepararnos. El libro de Filipenses, capítulo 2.
Filipenses capítulo 2. Versículo 12 y 13. Está ahí, Filipenses 2, 12 y 13. ¿Está ahí? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, escuche bien, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, nadie se ocupa de su salvación estando en la carne. Nadie se ocupa de su salvación sin el Espíritu Santo. Nadie puede ocuparse de su salvación viviendo en este mundo. Cuando una persona se ocupa de su salvación, cuando se prepara para entregar cuentas de lo que se le ha dado, ese deseo de levantarme y orar porque soy un pecador proviene de Dios, hermano. Ese anhelo de volver a ayunar en la semana, aunque yo lo hice ayer, proviene del Espíritu Santo que te dice: tu carne es débil, tu carne quiere correr al pecado. Porque es Dios el que inspira al hombre y a la mujer para vivir, hermano, preparándose para aquel día. Es Él el que está buscando que su iglesia, hermano, viva como debe de vivir por causa de lo que le dio. Dios no quiere que seas santo para que le des diezmos. Dios no quiere que vengas a la oración todos los días para que te conviertas en un ujier. Dios pone eso, hermano, para que cuides de lo más preciado que tienes en tus manos. La salvación de tu alma, Él generó la eternidad a través de un perdón inmerecido sobre nosotros, y por ende, como tiene el valor de inmerecido, no lo puedo pagar, no, aunque lo desee, no lo puedo obtener. Pero lo tengo porque su dádiva se extendió sobre mí, el más pecador, el primero de todos, dice Pablo, y también lo digo yo en primera persona. Entonces vives con la carga, la zozobra. ¿Por qué tengo que cumplir? ¿Por qué tengo que hacer? ¿Y por qué tengo que hacerlo como lo dicen aquí? Yo quiero vivirlo a mi forma, quiero hacerlo a mi forma. Usted vívalo. Pero usted tiene que entender algo, y lo tiene que entender a través del mensaje de la palabra de Dios. No es Dios quien le da, no es Dios quien le da ese querer como el hacer. Jamás va a mandar a alguien que haga algo fuera de la línea que él mismo estableció. ¿Estás aquí? Tienes que cuidar de algo, hermano, y tu mente podría estar siendo la puerta, tu pensamiento podría ser la debilidad que el diablo está usando. Y el Señor nos manda a que nos preparemos, y Él le está diciendo ahí, sabes, obedece. Sí, no estoy ahí presente, no soy tu maestro caminando con los 12, pero aún más, aleluya, ensancha tu corazón y obedece más porque no estoy. Cuida de esto con temor, cuida de esto con reverencia, cuida de esto con temblor, que sientas tú, aleluya, el pánico que podría sentir alguien que pierde todo lo que tiene en su vida. Hermano, nadie de nosotros sentiría pánico por perder su salvación, porque no es el todo de nuestras vidas. Nadie está preocupado por perder su salvación, porque no es el todo de la vida. Hay un enemigo. Yo lo viví y es extremadamente complicado de entender que te puedan robar. Sirves al Señor, estás aquí predicando mientras alguien está hurtando tus cosas. Hermano, estamos aquí mientras el diablo está devorándote en la mente. Estás aquí conviviendo mientras el diablo sigue sembrando pensamientos que no son de Dios. El querer como el hacer de parte de Dios es para que cuides de lo que Él te dio. Ahora quiero que tú lo pongas en la vida real.
Si no te nace orar, ¿eres salvo? Si no te nace, hermano, leer para conocer, aleluya, a tu Señor, ¿eres salvo? Si no te nace, hermano, ayunar, tener comunión con Dios, poner tu carne en sujeción, golpearla, no como quien golpea al aire, sino golpearla de verdad, ¿eres salvo? ¿Tú crees que ese es el querer de Dios? ¿Que ese es el actuar que Dios quiere que tengamos en la vida? Pregúntatelo, hermano, porque la Biblia es muy clara. La Biblia es clara. Atiende, cuida, apapacha, haz lo que tengas que hacer por esta salvación que se te dio. Pero de Dios viene ese querer, de Dios viene ese hacer. No es cierto que es flojera. El diablo te dice eso. Ay, qué flojera. El diablo te dice, estás cansado. ¿No te decía lo mismo antes, pero te ibas a desquitar en la cantina? Las mismas palabras, solamente que ahora actúas cristianamente, religioso. Bueno, antes estaba yo, ay, muy cansado y bueno, pues voy a la cantina, voy con mis cuates, pues estoy cansado, me lo merezco. Mismas palabras, mismas palabras. Estás cansado. Ay, sí, me voy a dormir otro rato porque ya no aguanto. Mismo pensamiento, hermano, pero ahora más sutil, más sigiloso. Porque el diablo, hermano, escúchame bien, el diablo ha cambiado la estrategia, pero no las palabras. Sigues escuchando lo mismo, pero ahora crees que estás bien, porque ya no es en la cantina, ya es durmiendo. Aquí tienes un enemigo y lo tenemos en común. Y él está buscando a quien devorar. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Por eso, hermano, aleluya, la carta de los Filipenses nos dice, ocúpate. No, no, no. Mañana, ya mero, ahora que cambie yo de trabajo, ahora que me vaya mejor. Ocúpate. Ocúpate. Llovió el jueves, ¿sí o no? Llovió el jueves, hermanos. Un tormentón. Un joven venía manejando, miró que pasaba el agua. Quiero entender que dijo, aquí paso, pasando el arroyo, se llevó el arroyo su camioneta, 23 años, murió. Así. El viernes el sol, ayer pues también, un poco de agua. Hermano, nuestra vida es tan débil, nuestra vida está tan a la mano de la muerte. Y la pregunta es, ¿me estoy preparando? ¿O tengo el pensamiento de, sabe cuándo venga? El diablo no está jugando. Lamentablemente, hermano, Satanás no está tomándolo como un juego. En el libro de Pedro, perdón, en Efesios 6, hay un libro antes, incluso unas 4 o 5 páginas según la estructura de su Biblia. Efesios 6. Cuando oí que era un joven, dije, gracias, Señor, porque pues tengo el doble de su edad y no me has arrebatado la vida. No has permitido que vaya yo a entregar cuentas cara a cara, como dice tu palabra. Sigo respirando, sigo teniendo una oportunidad. ¿Y qué voy a hacer con esa oportunidad? ¿Qué vamos a hacer? Aquí, un pensamiento. Un pensamiento.
Eso cambió todo lo que el Señor está diciendo en la parábola de Lucas. Ahí en Efesios capítulo 6, versículo 11. Mirad, Efesios 6, del 11 en adelante. Mirad, cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Sí está ahí en Efesios? ¿Sí? Ok. Versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. ¿Sí? ¿No? Ay, perdón, estoy en Gálatas, con razón. Gracias, disculpe. Efesios 6, versículo 11. Gracias, hermanos. Vestíos, bueno, desde el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. La carta a los Efesios, hermano, nos da una figura muy interesante y nos habla de un enemigo que tiene suficiente poder. Nos habla acerca, hermano, de una configuración de autoridades celestiales demoníacas que atentan, hermano, contra aquel, aleluya, que cree en Dios, contra aquel, hermano, que tiene una vida en Cristo, pero por más que tiene una vida en Cristo, necesita tener, hermano, una armadura, necesita tener algo, hermano, que se pueda, hermano, aleluya, ajustar a su vida y que solamente proviene a través de la palabra de Dios, a través de proviene a través de la verdad de Dios, proviene a través, hermano, de la oración, proviene a través de la obediencia, proviene a través de una serie de cosas que Dios estableció para que su iglesia, para que el individuo pueda estar firme a la hora de que pelea, hermano, la buena batalla de la fe, a la hora en que su fe, hermano, aleluya, quiere ser cambiada de estándar. El diablo, hermano, no necesita mucho. No lo necesita. Él también conoce las palabras de su Señor, de Dios. Y él sabe que Dios dijo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el judío? ¿Dónde está el griego? ¿Dónde está? Dice el Señor. Porque no lo hay. Porque lo más débil de mí es mucho más fuerte que lo fuerte del hombre. El diablo sabe, hermano, amén, que esta creación de Dios, aleluya, tiene debilidad, que esta creación de Dios, hermano, necesita algo más que buenas intenciones, que esta creación de Dios tiene, aleluya, la necesidad de algo más que una religión. Pablo no quería establecer una religión en los hombres. Pablo quería que los hombres se vistieran de una armadura para que cuando les tocara pelear, para que cuando les tocaran las tentaciones que el mismo Satanás le dio a Cristo, ellos pudieran mantenerse de pie y mantenerse salvos. Pablo lo que quería, hermano, era seguir, aleluya, instruyendo a la iglesia respecto a los principios que se establecieron, hermano, por Cristo, aleluya. Ayuno, oración, lectura, congregarse, diezmar, no abrirle una puerta a Satanás.
a través de un simple pensamiento que se convierte en una actitud contra la iglesia, contra Cristo Jesús. Entonces, cada uno de nosotros tiene que entender que necesita, por lo que le fue dado, atender al cuidado de su salvación. Que cada uno de nosotros, hermano, puede ser demandado más, si es que a ti te parece más de lo que hoy te es demandado. Piensa, con eso quiero terminar. A ver, piensa, vamos a pensar, espero no confundirte. Como somos muy hábiles para mirar la paja del ojo ajeno, para eso somos muy hábiles. Piensa en tu vida, piensa en tu actitud, piensa en tus pensamientos, piensa en tu estilo cristiano como si ese fuera de otro. ¿Qué le señalarías? Si el otro se comportaría como tú, pensara como tú, viviera como tú, ¿qué le señalarías? Porque mientras sea nuestra vida, no somos capaces de señalárnoslo. Vamos a pensar que tú tienes que señalar a alguien que viene cuando puede. No eres tú, es otro, ¿eh? Vamos a pensar que tienes que señalar a alguien que va leyendo ahí intermitentemente. Vamos a pensar que tú tienes que señalar a alguien que no está haciendo nada para llegar al cielo. Pero no eres tú, es otro. Porque a David cuando vio que era otro, ¿qué dijo? Pues que muera. Ay, ¿qué crees? Nada más se me olvidó un pequeño detalle, dijo Natán, que ese eres tú. Ay, no, perdón, no me refería a que muera, que muera. Hermano, si tú, yo y cualquier individuo que se dice cristiano no entiende que está en una guerra, no entiende que está en una lucha, no entiende que tiene que hablar de prepararse, no tiene que ver con que me esté ganando la salvación, sino con que debo de cuidar algo que se me dio porque se me pedirán cuentas y tengo un enemigo. Mientras sigas viviendo ahí, yo creo que es un buen tiempo para decirle, Señor, por favor, ten misericordia y pon en mí el querer como el hacer, porque no tengo ganas, estoy muy cansado. Tengo mucha flojera, tengo muchas cosas que hacer porque de veritas no me da tiempo, mi agenda está bien llena, lo que tú quieras. Pero al que más se le ha dado, más se le va a pedir. Y no habla de dinero, gracias a Dios. Habla salvación. A ese es al que más se le dio. No otros. Póngase de pie, vamos a orar. Tenemos que entender esta mañana, hermano, que si hoy el león rugiente te ha puesto ya el dedo para decir, esta es mi próxima presa, ¿quién te va a defender? Dice Lucas, mas si el siervo dijera en su corazón, lo puedo concatenar con que Cristo estaba ahí y oyó cómo las personas cavilaban en el corazón, o sea, cómo pensaban en el corazón, qué decían en su corazón. Y si él dijere en su corazón y comenzare a hacer y hacer, su Señor dice, va a venir. Y entonces termina el Señor diciendo, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y en algunos momentos nos hemos atrevido, yo como pastor principalmente, a pedirte cuentas porque creí
que estabas en un estado de salvación. Porque a alguien salvo se le tiene que pedir, se le tiene que solicitar, se le tiene, hermano, que requerir. Porque la Biblia dice, con el necio, no lo corrijas. Ahí déjalo. Al necio no lo corrijas, porque encontrarás adversidad. Pero si corriges al sabio, formarás a alguien. Entonces, tú y yo tenemos que estar hoy claros, hermano, que si nuestro corazón, aleluya, tiene pensamientos en donde el diablo puede aprovecharse, si nosotros, hermano, hemos desarrollado pensamientos donde el diablo puede venir y hurtar, es una buena mañana para decirle a Dios: Señor, quiero ocuparme de esta salvación con temor y temblor. Quiero prepararme para aquel día, si tú me pides más, si tú me solicitas más, si tú me demandas más, si tú quieres que haga más, yo pueda estar listo, aleluya, porque estoy trabajando y cuidando eso que me diste y entendido. Estoy en una deuda impagable que no puedo pagar, pero sí puedo estar ahí a la hora que tú me digas que yo estoy dispuesto a vestirme con esta armadura para que si yo soy el siguiente adversario, el diablo, para que si yo soy el siguiente al cual quiere cazar, entonces, Señor, tú, como lo hiciste con Daniel, cierres la boca del león y no yo. Para que entonces tú, Señor, me sustentes por el hecho de que tengo una vida que representa con claridad tu armadura. Palabra, oración, obediencia, tu evangelio en mí. Porque, hermano, cada uno de nosotros en un estado salvo es un enemigo de Dios. Perdón, es un enemigo del diablo. Y cada uno de nosotros en un estado insalvo es enemigo de Dios. Lo único que hace que alguien esté en contra nuestra, llamado Satanás, es la salvación. Nada más nos hace peligrosos que ser una persona salvada por Cristo. Porque alguien salvo es puesto el querer como el hacer, para que cuide con temor y temblor lo que se le ha dado. Cierre un momento sus ojos. Y quiero que medite, hermano. Que medite acerca del pensamiento. ¿Cómo discierne el evangelio? ¿Cómo discierne el cristianismo? ¿De dónde nace vivir así? ¿De dónde nace ser así? ¿Es Cristo moviéndose en su vida? ¿Es su Espíritu Dios guiándolo? Que usted sea solicitado, hermano, a cuentas, que usted sea corregido, que usted sea, aleluya, demandado. O como dice aquí, más se le pedirá, que más se le pida a usted. ¿Le produce a usted enojo, ira, molestia? ¿Siente que por qué no a otros? Quizá nunca lo había usted ligado a entender que Cristo le dio algo. Que quizá hoy un pensamiento como el de este siervo lo tenga viviendo de una forma que no es correcta, de una forma que no atiende a cuidar y a prepararse para el día en que tengamos que entregar cuentas. Tú, yo, tenemos la bendición hoy de tener aquí nuestra vida. Otros la han perdido. Y esa gracia y esa misericordia dada a ti te pone en deuda. Y en esa deuda, dice otra porción del evangelio, y un día un hombre queriendo hacer cuentas llamó a uno que le debía
1000 denarios. Y le rogó y le rogó y le rogó. Y lo perdonó. Porque un día seremos llamados a cuentas. Así que, hermano, esta mañana lo que yo quiero que atiendas, lo que el Evangelio nos muestra que tenemos que atender, es la forma en la que tú y yo estamos pensando. En la que estamos pensando, llevando a cabo nuestro cristianismo. No te tomes a pecho, y mucho menos personal, que tienes que venir a orar porque yo digo. Más bien preocúpate porque Dios no te lo ha puesto en el corazón. No te tomes a pecho todo lo que hacemos aquí de hábitos cristianos. Deberías de preocuparte porque quizá Dios ya no está en la intención de hacerte que leas, que ayunes, que te guardes, ya no. Y eso debería darte mucho temor y mucho miedo. Porque a alguien que se le quita eso, es alguien que puede ser una presa fácil para Satanás, o dos, ya es presa de Satanás. Y Cristo no vino para ponernos ahí, hermano. No renuncies a vivir como debe vivir una persona salva. Así que quiero cantar una alabanza de adoración. Tú quieres venir al altar, hablar con Dios. Tú quieres, hermano, poner tus pensamientos delante de Dios. Tú quieres, hermano, decir: Señor, necesito cuidar de esto con temor y temblor. Señor, no tengo deseos. ¿Por qué? Hablar con Dios, hermano. Porque de que el diablo está tras nosotros, es real. Al mismo Señor Jesucristo se le presentó a Adán y a Eva en el mismo Edén. Nosotros tenemos el mismo problema y se puede resolver con la armadura de Dios, viviendo para Dios. Aleluya. Si usted quiere venir al altar, el altar está abierto.